señora Lady, ¿cómo ha estado? Le voy a hacer 3 preguntas de las cuales le envié en el formulario. Buenas tardes, sí, yo con mucho gusto le respondo. La primera dice, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir las microempresas para acceder a la contabilidad simplificada? El primer requisito es la planta de personal con máximo 10 trabajadores. Activos totales por valor inferior a 500 salario mínimo mensual legal vigente. Me disculpan, es que todavía me enredo mucho con esa palabra. El tercer requisito son los ingresos anuales que no superen los 6 salario mínimo mensual legal vigente. ¿Qué estados financieros deben presentar las microempresas al final de cada periodo fiscal? El estado de situación financiera y el estado de resultados, con sus debidas notas para que la información sea mejor comprendida. ¿Cuáles son las principales ventajas competitivas de que una microempresa lleve su información financiera de manera ordenada? Bueno, lo primero es tener un acceso a la información detallada cuando la ley lo disponga. Lo segundo es que permite llevar un control de costos, gastos e ingresos. También facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Nos brinda información muy importante para proyecciones futuras y toma de decisiones. Bueno, señora Lady, muchísimas gracias por las respuestas y por el tiempo dedicado a esta entrevista. Ya. Con mucho gusto, fue un placer haber participado en esta encuesta. Hasta luego. Bueno, entonces para concluir, podemos decir que las microempresas manejan una contabilidad muy sencilla, pero a su vez muy importante para tributarios y legales. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Carlos Augusto, ¿cómo está? Muy bien, Lady Diana, ¿cómo va? Bien, gracias a Dios. Ok. Señor Carlos Augusto, el objetivo de esta entrevista es con el fin de analizar los sistemas financieros relacionados con el proceso contable en las microempresas, teniendo en cuenta los aspectos legales y tributarios. A continuación, le voy a realizar 3 preguntas relacionadas con este tema. La primera pregunta ¿es necesario realizar evalúos periódicos en los activos en la microempresa? Ok, Diana, los avalúos se tienen que hacer el día en que usted implemente las normas internacionales de contabilidad financiera. El avalúo se tiene que hacer periódicamente, por lo menos cada 5 años. ¿En qué consiste? En llevar al valor de realización o valor comercial de cada activo que usted tenga en la empresa y lo ajusta aumentando el valor del activo contra el patrimonio. También puede ocurrir lo contrario, que el activo se desvalorice, o sea que el avalúo sea negativo. Bueno, señor, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué marco normativo debe aplicar para llevar la contabilidad en una microempresa? El decreto 2420 del 2015 estableció Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3. Grupo 1, empresas grandes, Grupo 2, empresas medianas y Grupo 3, empresas pequeñas, MIPYMES, que llamamos nosotros. Sin embargo, con el decreto 14, con la ley 1943, que desaparece el régimen simplificado, se ajusta entonces el régimen simple de tributación. Desde el punto de vista contable, lo rige el decreto 2420 y desde el punto de vista fiscal, lo rige la ley 1943 del 2018. Bueno, señor Carlos, la tercera pregunta y última es, ¿cómo considera usted el impacto del break-even en la microempresa? En el break-even es el punto de equilibrio, es decir, donde los ingresos menos los costos menos los gastos me da 0. Yo diría que es el punto de partida de todo empresario. Es cuando la utilidad es 0, o sea, la pérdida también es 0. No es el punto ideal, pero sí es el punto de partida. Los administradores le enfocan que es el punto ideal porque sobre eso no paga impuestos. Los impuestos se pagan sobre las utilidades, pero el break-even es nivelar ingresos, costos y gastos. Pero no es el punto ideal. Yo creo que todo inversionista y todo empresario busca siempre tener una rentabilidad de su patrimonio, de sus activos, de sus ventas. Entonces el break-even es el punto de partida. Es importante en todo proyecto usted determinar, cubrir costos y gastos para que le dé el punto de equilibrio. Señor Carlos, muchas gracias por haber asistido a esta corta entrevista y por habernos ampliado su información contable. Que tenga usted una feliz tarde. Igualmente, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, instructor Carlos. Hola Juan Manuel, ¿cómo está?
Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está, Alice? Muy bien, Juan Manuel, me alegra mucho. Es que le iba a hacer 3 preguntas con el formulario que le mandé, que son las preguntas 7, 8 y 9 del cuestionario. Claro, con mucho gusto se la respondo. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cómo saber si la microempresa se encuentra en una situación financiera estable, rentable, que le permita seguir creciendo? Pues en base a mi conocimiento lo puedo definir como la capacidad que tenga la empresa de generar beneficio económico a futuro. Pues esto va relacionado con los ingresos, con los activos propios de la empresa y con los recursos invertidos. Para eso se analizan los ingresos de la empresa y se sufraga bien en sus gastos, dando así un indicador claro de si la empresa es sustentable y si se está generando crecimiento. Listo, Juan Manuel. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuáles son los criterios que deben tener en cuenta los microempresarios al momento de realizar una proyección financiera? Pues principalmente hablo de los microempresarios, ya que son capaces de levantar pequeñas microempresas. Pues los números son muy fríos, dan información muy valiosa sobre el proyecto, ¿cierto?, que vamos a emprender. Siempre hay 3 indicadores claros de esto. El primer indicador es la inversión requerida, es decir, cuánto se va a necesitar para la microempresa y su etapa de crecimiento. El segundo indicador sería serían las utilidades generadas, que son es decir, cuánto dinero vamos a ganar o a perder con la microempresa. Y el tercer indicador es la recuperación de la inversión, es decir, en cuándo o en qué momento vamos a recuperar lo invertido. Listo, Juanma. La pregunta número 9. ¿En qué momento se debe elaborar el estado de situación financiera de apertura en las microempresas? El estado de apertura se realiza cada vez que se necesite, ya sea para una comparación entre meses o para dar un informe a la entidad que lo necesite. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por su tiempo prestado. Y bueno, me deja analizar, o para concluir, que la contabilidad es el elemento más importante en toda la empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, y que da una evolución muy superficial en todas las tendencias. Y la contabilidad también permite un conocimiento de control absoluto de la empresa. Exacto. Muchas gracias, Juan Manuel. De nada. Buenos días, contadora Karen. Aprecio que haya tenido este espacio y está dispuesta a dejarse grabar. Muy buenos días, María Magdalena. Sí, no hay problema, con mucho gusto. Bueno, le voy a hacer la pregunta número 10, 11 y 12 de la entrevista que le compartí. Ok. Pregunta número 10. ¿Los cambios fiscales pueden generar la búsqueda de la implementación tecnológica para los procesos contables en una microempresa? Bueno, en mi punto de vista, pienso que sí, ya que a medida del tiempo han cambiado las tecnologías y se han implementado nuevos procedimientos, ya que se han creado software contables que han facilitado a lo que es la contabilidad. Número 11. ¿Cuál considera los factores más importantes que contribuyen en la dinámica de la gestión de las organizaciones para las microempresas de acuerdo al ejercicio de su profesión? Bueno, a la hora de llevar una asesoría a las empresas, es muy necesario dar una asesoría transparente, de confianza, tomar buenas decisiones a la hora de llevar algún caso. Número 12. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso y financiación en las microempresas? Bueno, las que yo tengo mi conocimiento son la financiación bancaria, los capitales privados y los fondos gubernamentales. Muchas gracias, contadora Karen, por esta entrevista. Pude darme cuenta que la contabilidad ha venido cambiando a través del tiempo, implementando así los softwares contables, aunque esto no quita la importancia que ejerce su profesión en las microempresas. Además de que las microempresas con las principales fuentes de financiación puedan ir creciendo. Muchas gracias, contadora Karen. Con mucho gusto, espero que haya sido útil la información. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, hermana Adriana, ¿cómo estás? Hola Laura, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Hermana, le voy a hacer 3 preguntitas de las que le mandé en el cuestionario. Claro. La primera,
La información financiera sirve para tomar decisiones y para el control gerencial. Efectivamente, nos sirve mucho, pues porque es necesario llevar la contabilidad para controlar o regular los procesos empresariales y cumplir pues con los objetivos trazados. Primero, es necesario contar pues con una contabilidad porque nosotros debemos cumplir con los tributos que se le entregan al Estado. Eso es una exigencia legal pues, para todos los comerciantes, ¿cierto? Obviamente la contabilidad también nos muestra la información real de cómo va la empresa financieramente, nos permite llevar un control de nuestro negocio y desde allí pues, poder tomar decisiones, planear, proyectarnos para poder cumplir con los objetivos trazados. Listo. Hermana, le voy a hacer la segunda pregunta. ¿Por qué tener herramientas efectivas de control financiero para que las microempresas lleven un control de resultados? Tener las herramientas efectivas pues de ese control son necesarias. Son una luz como en el manejo de la empresa, como en un momento de caos, lo postularía pues de esa manera. Por ejemplo, en la contabilidad de costes se nos puede presentar esta tal como tomándola como herramienta, se nos puede presentar pues la visión clara de los costes de producción, de administración en cada departamento, ¿cierto? Estos costes se pueden dar también pues por financiamiento y una vez se evalúe, por ejemplo, aparte de los costes, la empresa puede entrar a verificar si está alcanzando pues esos objetivos que se había planteado inicialmente o si esos objetivos pues se están desviando. Al hacer dicha evaluación de estos costes, yo como empresario estoy verificando pues al mismo tiempo pues los resultados, ¿cierto? Y al verificar esos resultados estoy viendo si los puedo controlar y si puedo tomar decisiones. Sí, señor. Le voy a hacer la tercera y última pregunta. ¿Considera perdona, Laura, allí pues no solamente los costes, sino que también existen otras herramientas. Una de esas herramientas es la auditoría, por ejemplo, interna. Es muy importante. No siempre se hace a todas las empresas, de acuerdo también a la capacidad financiera que tengan, sino que es importante sobre todo cuando se está dando como inicio a una empresa nueva. Solo que, como le dije anteriormente, por la capacidad también financiera que tenga, se puede vincular o no a un consultor externo. Estas auditorías, por ejemplo, se pueden encargar de revisar la manera más puntual de los procesos, las fortalezas que se van presentando, las debilidades que se están presentando y también los indicios de cómo mejorar los mismos para poder que en el transcurso del camino y de la vida de la empresa, pues se pueda visualizar puede ser como de esas herramientas, están también como esos sistemas de planificación. Ahora yo no estoy en ejercicio de mi contaduría, pero esos sistemas de planificación se pueden dar también a través de las herramientas tecnológicas y nos ayudan a solucionar pues las dudas sobre la información financiera pues de una manera más rápida para dar soluciones como más acertadas en un momento también de crisis. Listo, hermana. La última pregunta. ¿Considera usted que la planeación estratégica de la organización está relacionada con la proyección financiera de la microempresa? Definitivamente sí, porque la proyección financiera es la herramienta con la que yo puedo visualizar el futuro de mi empresa y por ende puedo tomar decisiones pues sobre la misma, ¿cierto? Esta proyección me puede pues mostrar diferentes escenarios de cómo se va a comportar esta empresa. Entonces parto de ahí para poder hacer la planeación pues según el nivel de los gastos, de la rentabilidad, pues etcétera. De acuerdo pues a esa proyección yo puedo planear de manera más estratégica en ese periodo de tiempo. Entonces existe una relación sí o sí porque yo puedo planear partiendo pues de esa misma proyección. Listo, hermana. Eso era todo. Le agradezco mucho el tiempo dedicado a esta entrevista. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Laura. Espero que te haya ayudado en algo.